Saludos desde la redacción de Euronews. Este viernes 30 de abril, primera parada, Israel, que vive la peor tragedia civil de su historia. Se investiga una posible negligencia policial en la avalancha humana que ha dejado decenas de muertos y heridos. También les hablamos de la repatriación a España de los 2 periodistas asesinados en Burkina Faso, a quienes se va a otorgar la medalla al mérito civil. El gobierno español ha reiterado su compromiso de esclarecer lo ocurrido. Y en Afganistán vemos los primeros pasos de la retirada de las tropas estadounidenses 20 años después. Hacemos un repaso a la situación de la pandemia y de la vacunación, con especial interés en lo que ocurre en Europa y América Latina. Y vemos cómo vive Turquía su primer confinamiento total. Y en Chile, petición formal a la Corte Penal Internacional para que el presidente Sebastián Piñera sea juzgado por crímenes de lesa humanidad, supuestamente cometidos durante el estallido social de 2019. Lo vemos en unos instantes. Antes, los titulares. Tragedia en una celebración judía en Israel. Una estampida humana deja decenas de muertos. Llegan a España los féretros de los periodistas asesinados en Burkina Faso. Los cuerpos de David Beriaín y Roberto Fraile han sido repatriados en un avión militar. Francia anuncia una desescalada en 4 fases mientras Alemania acelera con la vacunación e Italia intenta salvar el turismo en la isla de Prócida inmunizando a sus habitantes. Las vacunas no llegan a los pobres. Solo el 0,3% de los 1.000 millones de dosis repartidas en todo el mundo se ha administrado en países de renta baja. Las tropas de Estados Unidos comienzan a retirarse de Afganistán. Se espera que la operación se complete antes del 20º aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Israel sufre su mayor desgracia civil de la historia. Al menos 44 hombres han muerto y 150 han resultado heridos en una estampida humana durante la celebración religiosa judía del Lag BaOmer. La práctica totalidad de ellos pertenecientes a la misma comunidad ultraortodoxa de Jerusalén, Toldot Aharon. Esta celebración, la de mayor asistencia organizada desde la pandemia, llegó a su trágico fin cuando un gran número de los asistentes trató de salir por un paso estrecho. Algunos de ellos se resbalaron por unas escaleras metálicas, causando que empezasen a caerse unos sobre otros. Según algunos testigos, las autoridades no retiraron rápidamente las barricadas que bloqueaban el paso, con lo que la situación empeoró. Cada vez llegaba más y más gente, desde dentro y desde los laterales. Mucha gente. La policía no les dejaba salir. Así que la gente empezó a pasar unos por encima de otros, a aplastarse. La policía no abrió el paso hasta que colapsó y toda la gente empezó a salir despedida. En total, unas 100.000 personas se habían congregado cerca del Monte Merón de Galilea para esta celebración, organizada sin apenas restricciones tras el regreso de Israel a una normalidad casi completa, gracias a su rápida campaña de vacunación. Llegan a España los féretros de los periodistas asesinados en Burkina Faso. Los cuerpos de David Beriaín y Roberto Fraile han llegado a España tras ser repatriados a bordo de un avión militar que también trasladó el cadáver del ecologista irlandés Rory Young, quien sobrevivió a otra emboscada hace 4 años. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se dirigió a la prensa en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Y vamos a hacer todo lo posible, colaborando con las autoridades de Burkina Faso para aclarar y ver quiénes han sido los autores de estos execrables hechos. La lucha contra el terrorismo en esas zonas no va a parar. Vamos a ser implacables en ello. Nuevamente, nuestro cariño, nuestro reconocimiento. Hoy todos somos David y Roberto y sus familias. Y dar especialmente las gracias a todos los periodistas, a todos y cada uno de vosotros, porque
No conocéis fronteras porque estáis siempre donde tiene que estar la información, donde tiene que estar la noticia. Los reporteros fueron asesinados el lunes 26 de abril por un grupo armado que les tendió una emboscada en el Parque Nacional de Arli, cerca de la ciudad de Pama, donde se encontraban rodando un documental sobre la lucha de las autoridades burkinesas contra la caza furtiva. La emboscada se produjo en una zona muy peligrosa, habitual de grupos terroristas y bandidos. El ataque ha sido reivindicado por un grupo yihadista vinculado a Al-Qaeda. A partir del 19 de mayo, los restaurantes parisinos podrán montar sus terrazas. Una medida que forma parte de un calendario de 4 etapas que irán del 3 de mayo al 30 de junio. En esta primera fase también se abrirán museos, teatros y cines si los datos de infección siguen mejorando. Se espera también que el toque de queda termine a finales de junio. Sin embargo, la relajación de las restricciones dependerá sobre todo de la tasa de incidencia y de la situación de la pandemia. Y las autoridades sanitarias alemanas, por su parte, celebraron haber vacunado el miércoles a más de 1 millón de personas en un día. Un récord. Sin embargo, aunque la tasa de infección global ha descendido durante 3 días consecutivos, advirtieron de que el número de casos entre los menores de 60 años sigue aumentando. No es suficiente. Todo el mundo en mi instituto se alegra de ver cifras más bajas, pero las medimos y juzgamos, y es demasiado pronto para hablar de una tendencia. Mientras tanto, en la isla de Procida, en Italia, se ha iniciado una campaña de vacunación a toda la población adulta en solo 4 días. El objetivo es reactivar así la industria turística, declarando la isla una zona libre de coronavirus. Más de 1.000 millones de vacunas contra la COVID-19 han sido ya administradas en todo el mundo, pero el 82% de ellas se han repartido en países de renta alta y media alta. Solo el 0,3% se ha administrado en países de renta baja. La Organización Mundial de la Salud señala que el acceso desigual a las vacunas es uno de los retos definitorios de la pandemia. La crisis de COVID-19 ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de contar con sistemas de salud más resistentes que puedan garantizar la disponibilidad ininterrumpida, la asequibilidad y el acceso equitativo a los medicamentos y las tecnologías médicas. En Brasil, uno de los países más golpeados por la pandemia, menos del 6% de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna, según Nuestro Mundo en Datos. El país se ha convertido en el primero del mundo en superar las 400.000 muertes, a pesar de los recientes signos positivos de contención del virus. Solo en el último mes, 100.000 personas han perdido la vida en Brasil y ahora se teme un nuevo repunte de casos. Creo que si todo el mundo pone de su parte, pronto saldremos de esta pandemia, dice este joven. Y eso será una lección para el futuro, para que sepamos cuidarnos y tener más cuidado. La variante brasileña del coronavirus se ha identificado ya en 8 departamentos peruanos y representa el 40% de los nuevos casos de COVID-19 en el país, según las autoridades. Con 1,7 millones de contagiados en Perú, urge que se acelere la campaña de vacunación. Mientras tanto, en Cuba, un país con 11 millones de habitantes, las infecciones alcanzaron un máximo de casi 6.000 casos la semana pasada. Sin embargo, han creado sus propias vacunas y no dependen de la iniciativa internacional COVAX. El puerto de Tenerife, en las Islas Canarias, es una importante destinación turística, pero también atrae a otro tipo de viajeros. Cada noche la policía y los vigilantes de seguridad están atentos a los migrantes que intentan colarse en camiones listos para subir a los buques de carga que parten hacia territorio continental. Decenas de hombres como estos aparecen cada noche en los contenedores. Algunos lo lograrán y otros volverán a intentarlo mañana. Más de 20.000 personas que hicieron la peligrosa travesía del Atlántico desde la costa norte de África llegaron al archipiélago español el año pasado. Muchos han sido repatriados o lograron llegar al continente desde entonces. Los que se quedaron están bloqueados por la pandemia. Calvin y Untove gestionan varios hoteles y restaurantes. Abrieron sus puertas a cientos de jóvenes, como Usmane, que llegó hace 7 meses. Su sueño es darle un futuro a su familia.
Esta es mi mujer y esta es mi hija. Cuando ella nació yo estaba aquí en Gran Canaria, nunca la he visto. Es por eso que estoy haciendo todo lo posible para tener éxito. Tienen muchas esperanzas de venir a Europa y realmente espero que podamos contribuir a ser parte de un viaje que les ayude a que sus esperanzas se cumplan, en lugar de hacerse añicos. Menos afortunados son aquellos que han estado viviendo en condiciones difíciles en los centros de acogida de las islas. Dentro es terrible, algunas personas beben alcohol, toman pastillas, quieren olvidarse de todo. Si no abren las puertas, ¿qué haremos? Todos nos iremos. Por temor a ser repatriados, muchos han abandonado estas instalaciones y viven en las calles, en la capital, Las Palmas. Los voluntarios locales hacen todo lo posible para ayudar, pero dicen que la situación se ha vuelto insostenible. Las Islas Canarias está siendo una cárcel para estos chicos. Los ciudadanos y las ciudadanas no tienen recursos para repartir comida ni para repartir ropa. Estamos saturados, no podemos tener a la gente en la calle, durmiendo en la calle, viviendo en la calle, comiendo en la calle, porque esto es una bomba de relojería y va a estallar. Los centros de acogida de Canarias pueden albergar hasta 7.000 personas, pero se esperan muchas más llegadas en las próximas semanas y meses. Sin la solidaridad europea podría perderse el control de la situación. Confinamiento total hasta el 17 de mayo. Turquía extiende a los días laborables las restricciones para combatir la pandemia que ya aplicaba durante los fines de semana. Las medidas las ha anunciado al país el propio presidente Recep Tayyip Erdogan. Se suspenderán las actividades en todos los centros de trabajo, a excepción de los sectores de la producción, la fabricación, la alimentación, la limpieza y la sanidad. La gente se ha abastecido de víveres y algunas personas de alcohol, ya que está prohibido comprarlo durante el confinamiento. Muchos turcos han abandonado las ciudades para dirigirse a sus lugares de origen o a la costa del sur. Es el primer confinamiento estricto impuesto en Turquía desde el inicio de la pandemia, que oficialmente ha dejado casi 40.000 muertos y más de 4.750.000 infectados. Erdogan quiere evitar que las fiestas del fin del Ramadán agraven la situación en el país, mientras que la vecina Europa está en plena desescalada. Rusia amenaza con declarar como organizaciones extremistas al Fondo de Lucha contra la Corrupción y al Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos. Dos organizaciones ligadas al opositor Alexei Navalny, que ha decidido cerrar todas las oficinas de las mismas en el país, a riesgo de que sus simpatizantes puedan sufrir represalias. ¿Pero qué podría pasarles? Euronews ha hablado con el abogado del Fondo de Lucha contra la Corrupción, Vladimir Voronin. Por organizar un grupo extremista son hasta 10 años de prisión, y es muy posible que Alexei Navalny y sus aliados se enfrenten a ese cargo. Por apoyar financieramente a organizaciones extremistas son hasta 8 años de prisión. Así que se trata de cargos muy duros que conllevan sentencias muy duras. No me cabe la menor duda de que todo el espacio que rodea a Alexei y a la oposición en general está siendo completamente arrasado. Este jueves el opositor aparecía por primera vez públicamente después de su huelga de hambre. Lo hacía para declarar en un juicio en el que se le ha condenado a pagar 850.000 rublos, unos 9.500 euros, por difamar a un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Miles de checos protestan en Praga contra el presidente Miloš Zeman y su postura prorrusa en la actual crisis diplomática con Moscú. Lo acusan de traición a la patria por sus declaraciones que contradicen a los servicios de contraespionaje checos contra agentes rusos que supuestamente sabotearon depósitos de armamento en 2014. Mientras que el gobierno de coalición vio pruebas irrefutables para inculpar a Moscú, el mandatario se distanció de esas acusaciones barajando la pista de un error de manipulación. Primero guardó silencio para lanzar después propaganda rusa de desinformación. Es un desafío a los servicios de inteligencia checos, declaró el líder de esta protesta. Los checos están indignados porque no creen que el presidente esté diciendo la verdad. Sus palabras van en contra de los intereses del país y son un agravio para las familias de las víctimas.
El presidente colabora con el gobierno ruso, parece que cumple sus dictados, decía este checo. Gobierna contra la Constitución y defiende los intereses de Rusia, decía esta otra manifestante. Las declaraciones de Zeman tuvieron lugar una semana después de estallar la crisis diplomática entre la República Checa y Rusia. Praga expulsó a 18 empleados de la embajada rusa, a lo que Moscú respondió con una medida recíproca. Mientras varios socios comunitarios de la República Checa, como Eslovaquia, Bulgaria y los países bálticos, también expulsaron a diplomáticos rusos en señal de solidaridad con Praga. Los organizadores de la protesta han pedido al Senado que inicie un proceso de destitución contra el presidente Zeman por traición a la patria. Otra investigación sobre la explosión ha sido abierta ahora por el fiscal del Estado checo. Las tropas de Estados Unidos empiezan a retirarse de Afganistán, tal como anunció el jueves la Casa Blanca. El Pentágono despliega, sin embargo, fuerzas adicionales en la región para disuadir a cualquier grupo de posibles ataques. Biden ya anunció que la retirada de las tropas comenzaría antes del 1 de mayo, con el objetivo de que la operación se complete antes del 20º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La guerra de Afganistán es la más larga de la historia de Estados Unidos. Comenzó en octubre de 2001 con la misión de dar caza al entonces líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, el cerebro de los atentados contra el World Trade Center. Actualmente hay unos 3.500 efectivos estadounidenses en Afganistán, mientras que la OTAN y sus socios mantienen a otros 7.000 soldados. Gas de nuestros entrenadores extranjeros que utilizaremos en futuras operaciones, decía este oficial afgano de la misión Resolute Support, que tendrá que mantener la seguridad en el país tras la salida de las fuerzas extranjeras. El presidente Biden prosigue con el acuerdo de retirada al que llegaron el pasado año los talibanes y la administración Trump. Los talibanes multiplican sus ataques contra policías y militares afganos, por lo que es difícil predecir el futuro del país. Muchos analistas creen que la retirada de las fuerzas de la alianza podría hundir a Afganistán en una nueva guerra civil o permitir el regreso al poder de los talibanes que habían sido expulsados a finales de 2001. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no ha ocultado su decepción y lamentó la ausencia de un Estado real en el país y el hecho de que los soldados de la OTAN sean considerados como una fuerza de ocupación. En consecuencia, el presidente de Chile denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad durante el estallido social de 2019. La petición para que Sebastián Piñera sea juzgado en este tribunal parte de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el exjuez español Baltasar Garzón, la Asociación Americana de Juristas y el Centro de Ricerca e Elaborazione per la Democracia. En el documento presentado a la Corte Penal al que tuvo acceso la agencia EFE se denuncia un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. El texto también pone de manifiesto la impunidad que se vive en Chile, donde, según dice, se han cerrado más de 3.000 causas por violencia institucional asociadas al estallido social. Durante las protestas de 2019 murieron una treintena de personas y miles resultaron heridas. Además de a Piñera, con esta petición se busca investigar, juzgar y sancionar a las máximas autoridades chilenas, incluyendo a los sucesivos ministros del Interior y Defensa, además de los generales directores de Carabineros. La Corte Penal Internacional podría tardar años solo en declarar la admisibilidad del recurso. El odio por orientación sexual es un lujo caro en términos de PIB. Según un estudio del Grupo de Derechos de la Comunidad LGBT, Open for Business, la discriminación de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales cuesta hasta un 2% de crecimiento económico anual a algunos países de Europa del Este. Queremos cambiar la vieja narrativa de la guerra cultural en estos países. Queremos demostrar que estos países, con objetivos de crecimiento muy ambiciosos, no podrán hacerlo si no se comprometen a ser más abiertos y diversos y a apoyar los derechos del colectivo LGBT, y hemos visto que los datos lo respaldan. El estudio analiza múltiples factores como la desigualdad salarial y sanitaria que sufre este colectivo y revela una correlación entre el respeto de sus derechos y el éxito económico del país en cuestión.
Los estados que menos discriminan al colectivo LGBT son los que tienen mejores resultados económicos. Hace un mes, Fabrizio decidió cerrar definitivamente su hotel tipo Bed and Breakfast en el centro de Nápoles. A pesar de ser uno de los alojamientos más valorados de Italia y de Europa, desde su apertura hace 10 años, su mujer y él no veían otra solución. Las restricciones por la pandemia hicieron que ningún turista entrara por su puerta durante casi 14 meses, pero entonces la cultura y la tradición vinieron en su ayuda. Hemos inventado las vacaciones pendientes, que te dan la posibilidad de reservar unas vacaciones en nuestra estructura para ti o tus amigos desde hoy hasta los próximos 2 años. Con un pequeño anticipo, la gente sabe que una vez terminada esta pesadilla, el primer lugar al que irán de vacaciones será Nápoles. La gente de Nápoles tiene la tradición de comprar un café para ayudar a los que no pueden. La iniciativa se llama Café Pendiente y ahora la misma generosidad se aplica a Fabrizio para asegurarse de que su Bed and Breakfast sobrevive a los tiempos difíciles. Desde el café pendiente a las vacaciones pendientes hay una forma de redescubrir la belleza de las relaciones entre personas que están lejos unas de otras y que han estado aisladas por la pandemia durante mucho tiempo. Y la respuesta a la petición de ayuda de Fabrizio fue sorprendente. 15.000 euros en vacaciones pendientes recaudados en 15 días. Lo más bonito de todo es que ya no tenemos que cerrar. Nuestro sueño continúa. Además, volvemos a ser una comunidad porque recibimos dinero de todos nuestros clientes de todo el mundo, desde Brasil hasta Holanda, desde América hasta Australia, desde Polonia hasta Suiza. Nos enviaron su apoyo desde cualquier lugar. Ovunque ci hanno mandato il loro sostegno. Hasta 12.000 hoteles tipo Bed and Breakfast han tenido que cerrar sus puertas en Nápoles en el último año. Un próspero sector turístico casi completamente aniquilado por la pandemia. Solo 2.000 sobreviven y el de Fabrizio es uno de ellos, gracias a la ayuda de las tradiciones locales y de los amigos internacionales. Llegamos al final de nuestro informativo. Hoy terminamos contándoles cómo es ser Erasmus en tiempos de pandemia. Lo vemos en un reportaje de Mario Selma y Lucía Riera. Volvemos el lunes. Hasta entonces, cuídense mucho. Muy feliz fin de semana. La pandemia y las restricciones a los viajes han afectado a la movilidad de Erasmus. En sus 33 años de vida, el programa europeo ha permitido a más de 6 millones de alumnos participar en una experiencia en el extranjero. Y España lidera el proyecto en la acogida de Erasmus, seguido por Alemania y por Francia. Las becas cuentan con un presupuesto anual que supera los 4.600 millones de euros. Pero este año muchos han tenido que rechazarlas. Nuestro compañero Mario Selma ha hablado con estudiantes españoles en Francia para conocer en primera persona su experiencia. Con un área metropolitana que acoge a más de 140.000 alumnos, Lyon es la segunda ciudad de Francia con más estudiantes. Cuenta con 3 universidades, además de varias escuelas de ingenieros y centros de educación superior. Pero, en plena crisis sanitaria, ¿sigue la vida universitaria tan activa como antes? Los propios estudiantes nos han contado cómo están viviendo su experiencia Erasmus. No he podido ir a clase presencialmente y que el tema en Francia, al menos en mi universidad de online, no está muy conseguido y no me puedo enterar igual de las clases y de las lecciones de clase y los ejercicios y tal. El tema de hacerlo todo online es más difícil el aprender desde tu casa que ir presencialmente a una clase, conocerte, estar en contacto con el profesor. Eso implica un menor aprendizaje. No puedes hacer tantas amistades como en una situación normal. Y luego en el tema de social, de salir y tal, es mucho más difícil relacionarse, hacer amigos y tal y cual. Y hombre, y el tema de fiesta, pues por supuesto es totalmente distinto a lo que yo me esperaba. Las relaciones que tenemos aquí entre los españoles y sobre todo también con franceses son mucho más estrechas que si no hubiese habido COVID, porque al salir de fiesta y tal hubiésemos conocido mucha más gente, pero es verdad que nuestras relaciones con ellos serían mucho menos estrechas de lo que son ahora. También ha tenido cosas positivas como por ejemplo, como has estado más encerrado, has tenido relaciones más estrechas. Y la gente que he conocido este año, pues
me ha marcado para toda la vida, entonces para mí siempre va a ser mejor este Erasmus, aunque sin COVID también hubiera sido bastante bueno. Para mí ha sido una experiencia increíble y de aquí me llevo gente que sé que va a durar para toda la vida y nada, estoy muy orgulloso del Erasmus que estoy viviendo y de la gente que conocí y la experiencia en general que he vivido. Una experiencia distinta, aunque igualmente inolvidable, ya lo han visto, pero no todos han tenido la misma suerte. Un caso completamente diferente es el de Paula. Este año debería haber hecho un Erasmus presencial en Milán y otro en Londres, y en cambio estudia telemáticamente desde su casa en Castellón, en España. Paula, muchas gracias por atendernos. ¿Qué sacas de bueno de esta experiencia? A ver, más que de haber hecho el Erasmus desde casa, pues supongo que como estudié en Barcelona, mi hermano también estaba trabajando allí y tal, supongo que lo bueno que podemos sacar de toda esta situación es que gracias a eso hemos podido volver a estar todos juntos en casa, toda la familia, y que era una cosa que realmente seguramente no se iba a volver a repetir, y por tanto creo que eso ha sido como lo más positivo, digamos, de esta experiencia. ¿Crees que habría sido un error aventurarte en un Erasmus con COVID? Al principio lo pensé, porque pensaba, ¿qué más da si voy a hacer lo mismo aquí en casa que allí? Y al principio como que pensaba que iba a ser una buena idea, pero creo que visto lo visto, creo que la mejor decisión sin duda ha sido quedarme en casa y no intentar buscar otras alternativas, porque no sé, creo que ha sido lo más seguro y lo más sensato, la verdad. ¿Y quieres volver a intentar quizá irte fuera? A ver, me gustaría, la verdad, pero creo que no va a ser posible porque con lo que quiero estudiar y tal, no creo que se me vaya a presentar otra oportunidad de poderme ir fuera, y sobre todo de Erasmus, que al final se supone que es el mejor año de tu vida. Pero bueno, sí me gustaría en algún momento algún tipo de experiencia fuera otra vez, la verdad. Bueno, muchas gracias, Paula, por contarnos tu situación. Mucha suerte también con el fin de curso. Un curso que, aunque atípico, ha abierto muchas oportunidades. Personas que no pueden afrontar los gastos de estudiar fuera también pueden ahora optar a una educación internacional sin desplazarse de casa. Según la Comisión Europea, el nuevo programa Erasmus se ha modernizado. Es más digital, más ecológico y más inclusivo y diverso.